virreinato de la Nueva España se vio trastornado por la noticia de la invasión francesa a España. El rey Fernando VII había sido secuestrado por Napoleón y el pueblo español se había levantado en armas en contra de los franceses. En ausencia del rey y en la mayoría de las colonias de América, se organizaron juntas de gobierno con el propósito de conservar la soberanía hasta que regresara el rey Fernando VII al trono, desconociendo la autoridad de Napoleón. Al llegar la noticia a la Nueva España, Francisco Primo de Verdad y Ramos, criollo y síndico procurador del Ayuntamiento de la Ciudad de México, propuso el 14 de agosto, contando con la simpatía del virrey José de Iturrigaray, la creación de la Junta de México, organismo de gobierno que se encargase de dirigir la administración pública durante la ausencia de Fernando VII. Y aunque de inicio no se estaba promoviendo la separación de la colonia, la Real Audiencia, encabezada por Gabriel de Yermo, sospechó que el virrey Iturrigaray pretendía aprovecharse de la situación para independizar el virreinato y erigirse como la cabeza de una nueva nación, por lo que el virrey Iturrigaray fue enviado preso a España, mientras que Primo de Verdad fue enviado preso a la cárcel del arzobispado, donde murió ahorcado. Desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX, las castas fueron una forma de clasificación y discriminación racial que España impuso en las colonias que estableció en América, dividiendo a las personas en razas y en cruzas, a partir de 3 razas puras: blanca, indígena y negra. Pero si un hombre y una mujer de diferentes razas engendraban un hijo, la sangre de éste se vería manchada, lo que haría pertenecer a una casta. Y los derechos que le correspondían a cada persona estaban estrictamente determinados por esta clasificación, quedando en la categoría más alta el español peninsular nacido en España, después el criollo y en el lugar más bajo el esclavo negro secuestrado de África. Esta marcada distinción de castas y la preferencia hacia los peninsulares, a quienes la corona española designaba directamente para ocupar los cargos políticos, económicos y eclesiásticos de mayor jerarquía, hizo nacer en los criollos un sentimiento antiespañol. Por lo que en Valladolid, hoy Morelia, en septiembre y encabezada por el militar José Mariano Michelena, se gestaba una conspiración para independizar a la Nueva España. En esas juntas conspirativas se encontraban, entre otros, José María García Obeso, quien prestaba su casa para ese fin, Mariano y Nicolás Michelena, Vicente de Santa María, Manuel Torre Lloreda, Antonio Soto Saldaña, Pedro Rosales, Manuel Muñiz, Mariano Abasolo, José María Izazaga, Ignacio Allende y Manuel Villalongín, entre otros. La conspiración fue descubierta casualmente por el teniente realista Agustín Iturbide en diciembre, y sus miembros fueron detenidos con excepción de Allende y Abasolo, que continuaron en libertad. Por lo que siguieron conspirando en Querétaro, en la casa del corregidor Miguel Domínguez y de su esposa José Ortiz de Domínguez, a donde Allende invitó a otros 2 militares, Juan Aldama y Joaquín Arias. Y aunque Hidalgo sabía de la conspiración, no se decidía a participar, hasta que fue convencido por Allende a principios de septiembre. El grupo conspirador pretendía levantarse en armas el día 1 de octubre, pero fueron descubiertos el día 13. Sin embargo, doña José Ortiz de Domínguez pudo advertir a través de un criado al cura de Dolores, don Miguel Hidalgo y Costilla, que la conspiración había sido descubierta. Por ello, el párroco, haciendo sonar la campana, convocó al pueblo a levantarse en armas la madrugada del 16 de septiembre, con lo que dio inicio a la guerra por la independencia de México. Esa madrugada, al grito de ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Abajo el mal gobierno! ¡Viva Fernando VII!, Hidalgo, acompañado de un puñado de campesinos, salieron de Dolores. Al anochecer, llegaron a San Miguel el Grande, a donde entraron sin resistencia, llegando ahí a reforzarlo Allende y Abasolo con el regimiento de la Reina. Abasolo gozaba de muy buena posición económica y ayudó principalmente con fondos a la causa insurgente, aunque también lo hizo en la lucha armada. De San Miguel el Grande se dirigió el grupo insurgente a Celaya, donde Hidalgo recibió el nombramiento de capitán general, Allende el de teniente general y Abasolo fue nombrado capitán, al igual que muchos otros dirigentes de la lucha. Al pasar Hidalgo por los pueblos, se iban sumando nuevos elementos a las tropas rebeldes, principalmente gente del campo armados con instrumentos de labranza.
Cuando llegaron a Totonilco, Hidalgo encontró una imagen de la Virgen de Guadalupe y la usó como estandarte en las batallas. Ya en Celaya, el 22 de septiembre, Hidalgo fue nombrado capitán general, recayendo en él el mando supremo del ejército insurgente, que ya sumaba 50,000 hombres. Después se apoderaron de Salamanca, Irapuato y Silao. Y al llegar a Guanajuato el 28 de septiembre, Hidalgo envió a Mariano Jiménez como emisario con un mensaje dirigido a su amigo el intendente, el teniente general José Antonio Riaño. En el mensaje le pedía su rendición, y al recibir la carta de Hidalgo, Riaño se negó a rendirse y decidió parapetarse junto con la población española en la Alhóndiga de Granaditas. Todos los embates insurgentes contra la Alhóndiga resultaban inútiles, hasta que Hidalgo y los jefes insurgentes decidieron que habría que quemar la puerta principal, y para realizar tal proeza se ofreció Juan José de los Reyes Martínez, minero famoso por su fuerza y apodado el Pípila, que se cubrió la espalda con una losa y, tomando una antorcha encendida de las que usaban los mineros en los túneles, llevando además un puñado de varas de ocote, se dirigió a la puerta entre la lluvia de balas y prendió fuego, en una acción heroica que permitió que los insurrectos pudieran penetrar en la fortaleza. Todos los soldados realistas, los españoles y los criollos de Alcurnia, refugiados en la Alhóndiga, perdieron la vida a manos de los insurgentes, que después se dedicaron a saquear la ciudad. Las tropas de Hidalgo abandonaron Guanajuato el día 1 de octubre, dirigiéndose hacia Valladolid, que cayó sin ofrecer resistencia el día 17, para evitar ser saqueada como Guanajuato. En esos días, José María Morelos y Pavón, que se desempeñaba como cura en Caracua y en Ocupétaro, Michoacán, tuvo noticias del levantamiento de Hidalgo, a quien había conocido en el colegio de San Nicolás cuando Hidalgo era el rector, y de inmediato se dirigió a Valladolid a buscarlo. Llegó Morelos a Valladolid en medio del barullo de una gran movilización insurgente, encontrando a Allende, que le informó que Hidalgo llevaba ya varias horas de marcha por el camino real hacia México. Salió pues Morelos sin perder un instante en su búsqueda, y al mediodía lo alcanzó en Charo. Se saludaron con gran entusiasmo después de 20 años de no verse. Siguieron la marcha y se detuvieron a comer en Indaparapeo el día 20, donde Hidalgo comisionó al cura de Carácuaro, don José María Morelos, como lugarteniente, con la instrucción de marchar a las costas del sur a formar tropas insurgentes para combatir en el sur del país. De ahí el ejército insurgente al mando de Hidalgo siguió para Marabatío, Tepetongo, la Hacienda de la Jornada, Ixtlahuaca, y el día 25 llegó a Toluca. Por su parte, Morelos iniciaba su campaña militar, pasando por Nocupétaro, Huetamo, Coayayutla, Zacatula y Petatlán, consiguiendo hombres y armas. El día 30, en el Monte de las Cruces, el ejército de Hidalgo, con la participación de Abasolo e Ignacio López Rayón, derrotó de una manera contundente a las fuerzas realistas de Torcuato Trujillo, mandadas por el virrey Venegas para contenerlo. Con esta victoria quedó abierto el camino hacia la capital. La opinión de Allende era que se avanzara sobre ella, dando el golpe definitivo. Sin embargo, Hidalgo, el día 2 de noviembre, ordenó regresar a Valladolid. ¿Qué motivos tuvo el padre de la patria para dudar en tomar la capital? Nunca lo sabremos. Pero esa decisión causó la deserción de la mitad de su gente, y en la madrugada del día 7, en San Jerónimo Aculco, fueron atacados por las tropas realistas al mando de Félix María Calleja. El ejército insurgente se dispersó completamente sin combatir y fueron capturados alrededor de 600 insurgentes. Mientras tanto, Morelos entraba en Tecpan, donde se le unieron Juan José, Antonio, Hermenegildo y Pablo Galeana. Siguiendo su camino hacia Acapulco, en Coyuca se le unió Juan Álvarez, y para el día 13 sus tropas entraban por primera vez en combate en el Veladero. Después de la derrota de Aculco, la insurgencia al mando de Hidalgo se dividió, con la intención de reorganizarse. El grueso de las tropas se dirigió con Allende a Guanajuato y 5 hombres acompañaron a Hidalgo a Valladolid. En Valladolid, hoy Morelia, Hidalgo obtuvo apoyo financiero y más de 7,000 hombres con los que se dirigió a Guadalajara. Allí se encontró con Allende e intentaron crear un gobierno del que Hidalgo sería la cabeza.
y ordenó la impresión del periódico El Despertador americano, en donde publicó el día 6 un decreto para abolir la esclavitud y los tributos. Y donde también publicó el día 15 un manifiesto que decía: «Estad ciertos, amados conciudadanos míos, que si no hubiese emprendido libertad nuestro reino de los grandes males que le oprimían y de los muchos mayores que le amenazaban y que por instantes iban a caer sobre él, jamás hubiera sido yo acusado de hereje. Todos mis delitos traen su origen del deseo de vuestra felicidad, y si éste no me hubiese hecho tomar las armas, yo disfrutaría una vida dulce, suave y tranquila. Lo pasaría por verdadero católico como lo soy, y me lisonjeo de serlo. Jamás habría habido quien se atreviese a denigrarme con la infame nota de la herejía. La empresa era demasiado ardua. La nación que tanto tiempo estuvo aletargada despierta repentinamente de su sueño a la dulce voz de la libertad. Corren apresurados los pueblos y toman las armas para sostenerla a toda costa. Abrid los ojos, americanos. No os dejéis seducir de nuestros enemigos. Ellos no son católicos, sino por política. Su Dios es el dinero y las combinaciones solo tienen por objeto la opresión. ¿Creéis acaso que no puede ser verdadero católico el que no esté sujeto al déspota español? Abrid los ojos, os vuelvo a decir. Meditad sobre vuestros verdaderos intereses. De este precioso momento depende la felicidad o la infelicidad de vuestros hijos y de vuestra numerosa posteridad. Así, invitaba Hidalgo al pueblo a unirse al movimiento a través del periódico. Para entonces, el movimiento insurgente se había extendido a casi todo el territorio de la Nueva España. Luis de Herrera y Juan de Villerías ocupaban San Luis Potosí. Rafael Iriarte controlaba León, Aguascalientes y Zacatecas. En Zitácuaro y Toluca tenía el control Benedicto López. El norte de México y el valle de Mezquital eran controlados por Miguel Sánchez y Julián Villagrán. Jalisco y Colima por José Antonio Torres, alias El Amo. Nuevo León, Coahuila y Texas también se habían sumado a la causa insurgente. El 17 de enero, Hidalgo sufrió una escandalosa derrota en Puente de Calderón en las cercanías de Guadalajara, ante las fuerzas realistas, por lo que se vieron obligados a huir hacia Zacatecas. Y al no encontrar apoyo en esa ciudad, se dirigieron a Monclova, donde se reunirían con José Mariano Jiménez para pasar a los Estados Unidos. En Saltillo, previendo sucesos desafortunados, Hidalgo nombró como jefe de las fuerzas insurgentes a Ignacio López Rayón, quien iría a refugiarse con alrededor de 1,000 hombres a las montañas de Michoacán. Hidalgo, Allende, Aldama, Abasolo y Jiménez, engañados, fueron capturados en una emboscada el 21 de marzo en Acatita de Baján, cerca de Monclova. Todos fueron sentenciados a muerte menos Abasolo, que fue enviado a España como prisionero. Hidalgo fue enviado a Chihuahua para ser sometido a un largo juicio militar y a una dolorosa degradación eclesiástica, ya que el Tribunal de la Inquisición tenía abierto en su contra un proceso por herejía. A los 15 días de su llegada, el juez Ángel Abella comenzó el interrogatorio. Hidalgo, sin caer en ambigüedades, manifestó que la independencia sería buena para el país y no delató a nadie. El juicio de Hidalgo llevó más tiempo que el del resto de los jefes insurgentes. Concluyó después de 3 meses que Hidalgo pasó recluido en el oscuro y estrecho cubo de la torre del excolegio de la Compañía de Jesús. Morelos, mientras tanto, con su tropa de negros costeños, tomó Tixla el 26 de mayo, donde se le unió Vicente Guerrero. Allí publicó un bando sobre la emisión de una moneda de cobre y le escribió a Ignacio López Rayón sobre la formación de una junta de gobierno. El día 29 de julio se procedió al acto de degradación eclesiástica de Hidalgo. Le quitaron los grilletes y lo vistieron con las prendas eclesiásticas que le fueron quitando, según dijo José Martí, uno a uno, como para ofenderlo, los vestidos de sacerdote, despojándolo simbólicamente de su religión. Al terminar los ritos se le cortó el pelo y se le hizo poner de rodillas para que el juez Ángel Abella leyera la sentencia, condenándolo a muerte.
El día 30 en la madrugada lo confesó el padre Juan José Vaca y le dio la absolución. Entonces, un tambor con sus redobles y las campanas de los templos anunciaron al pueblo que era la hora de que el condenado a muerte marchara hacia el paredón. En la plaza de San Felipe lo esperaba el pelotón de fusilamiento. Lo sentaron en una silla, de frente, con las piernas atadas y los ojos vendados. Y el pelotón disparó 3 descargas que terminaron con su vida. Después de haber sido fusilado, le cortaron la cabeza y fue puesta en sal junto con las de Allende, Aldama y Jiménez. Todas fueron llevadas a Guanajuato para ser colocadas en jaulas en cada esquina de la Alhóndiga de Granaditas, donde permanecieron hasta que la independencia fue consumada. Morelos inició su segunda campaña luego de haber penetrado en el territorio de la Intendencia de Puebla. Por su parte, Ignacio López Rayón seguía su camino hacia Michoacán, conduciendo a su pequeño ejército a través de un territorio que ya había sido recuperado por el ejército virreinal. Sin embargo, no sin dificultades pudo llegar a Zitácuaro, ciudad localizada al oriente de Michoacán, para convocar allí a la formación de la Suprema Junta Nacional Americana, que gobernaría a nombre de Fernando VII, donde López Rayón figuraría como presidente y como vocales José Sixto Verduzco, José María Lisiaga y José María Cos. Decía el bando que estableció la Suprema Junta Nacional en el Palacio Nacional de la Villa de Zitácuaro el 21 de agosto que la falta de un jefe supremo a quien se depositasen las confianzas de la nación y a quien todos obedeciesen, nos iba a precipitar en la más funesta anarquía, el desorden, la confusión y el despotismo. Para ocurrir a tamaño mal, se ha considerado de absoluta necesidad de erigir un tribunal a quien se le reconozca por supremo, y a quien todos obedezcan, que arregle el plan de operaciones en toda nuestra América y dicte las providencias oportunas al buen orden político y económico. En efecto, en Junta de Generales celebrada el 19 de agosto se acordó la instalación de una Suprema Junta Nacional Americana. En tanto, Morelos, después de vencer a los realistas en Chautla el día 3 de diciembre, dividió a su ejército en 3 columnas. Una al frente de Nicolás Bravo, que avanzó hacia el sureste y en su camino hacia Oaxaca, Tomacatlán y Guajuapan. Bravo fue un insurgente de trayectoria intachable y hombre de confianza de Morelos. El segundo grupo, a cargo de Hermenegildo Galeana, volvió a Taxco, y el tercer grupo insurgente, encabezado personalmente por Morelos, se encaminó hacia el Valle de Puebla a Tlaxcala. Morelos tomó Izúcar el día 18, donde se sumó el cura Mariano Matamoros, que estaba escapando de los realistas, ya que había una orden de aprehensión en su contra por ser simpatizante del movimiento, y a partir de entonces sería el brazo derecho de Morelos. Morelos ya no avanzó hacia Puebla y en cambio conquistó la villa de Cuautla para la causa insurgente el día 24 de diciembre. La Junta de Gobierno, formada por López Rayón, fue expulsada de Zitácuaro por Calleja en los primeros días de 1812, y sus vocales se decidieron a actuar cada uno por su cuenta. En febrero, Félix María Calleja fue comisionado por el virrey Venegas para que terminara de una vez por todas con el ejército de Morelos, ya que temía la posibilidad de que Morelos atacara la Ciudad de México. El 19 de febrero las tropas españolas sitiaron a Morelos en Cuautla, y luego de 72 días de combate, no había un claro vencedor, pero las fuerzas insurgentes lograron agotar a las realistas, por lo que Morelos en la madrugada del 2 de mayo, por falta de víveres, decidió romper el cerco, aprovechando que muchos soldados realistas se encontraban dormidos. Esta acción de Morelos aumentó considerablemente su prestigio. 2 días después, Morelos llegó a Chiautla de la Sal, donde inició su tercer campaña, y para el 7 de junio entró a Chilapa, donde la Suprema Junta lo nombró capitán general. Acosados por el ejército español, los insurgentes se trasladaron hacia el oriente de Puebla, tomaron la villa de Orizaba y se enfrentaron al ejército virreinal en las cumbres de Acultzingo, en el límite de Puebla y Veracruz. Nuevamente el enfrentamiento no dejó un claro vencedor, y como en Cuautla y Izúcar, los insurgentes tuvieron que desplazarse en esta ocasión hacia el sur, llegando a Tehuacán el día 12 de septiembre, donde Morelos reorganizó y disciplinó a sus tropas. El 10 de noviembre, Morelos se dirigió hacia Oaxaca, la que tomó el día 25. Mariano Matamoros y Guadalupe Victoria se distinguieron en el ataque y en la toma de la ciudad. Allí en Oaxaca fue precisamente donde Morelos se deslindó finalmente de la tesis fernandista de la Junta de Zitácuaro, por lo que instituyó un gobierno autónomo. De febrero a marzo,
Morelos se ocupó de planear y organizar la toma de Acapulco, con lo que inició su cuarta campaña. Morelos atacó el día 6 de abril y la tomó el día 12. El gobernador Pedro Vélez se refugió en el castillo de San Diego. El día 30, Morelos le envió una carta que decía: Señor gobernador don Pedro Antonio Vélez, esto que usted llama revolución es para mí y será a los ojos de Dios, de los ángeles y de los hombres, ejercicio de virtud. Yo no hago otra cosa que empeñarme en que se dé a cada uno lo que fuere suyo, y contener al pueblo para que no derramen la sangre, aún de los culpados. Y por tanto, a nombre de la nación, notifico a usted por primera, segunda y última vez que como gobernador del castillo de Acapulco, puesto por los europeos, me entrega el gobierno político y militar. El gobernador no se rindió, y el sitio duró 4 meses. Para el 28 de junio, Morelos convocó a la formación de un Congreso Nacional con representantes de todas las provincias electos por voto popular, para discutir el futuro de México como una nación independiente. La cita sería en Chilpancingo. El castillo de San Diego se rindió en agosto, por lo que Morelos dispuso que Matamoros se fuera a auxiliar a Nicolás Bravo, que se encontraba sitiado en San Juan Coscomatepec. Sin embargo, Matamoros no llegó a tiempo para evitar la derrota de Bravo. El día 13 de septiembre, Morelos visitó a Quintana Roo en su aposento y le dijo: Siéntese usted y óigame, señor licenciado, porque de hablar tengo mañana y temo decir un despropósito. Ponga cuidado, déjeme decirle y cuando acabe me corrige. Soy siervo de la nación porque ésta asume la más grande, legítima e inviolable de las soberanías. Quiero que tenga un gobierno dimanado del pueblo y sostenido por el pueblo, que rompa todos los lazos que la sujetan y acepte y considere a España como hermana, y nunca más como dominadora de América. Quiero que hagamos la declaración que no hay otra nobleza que la virtud, el saber, el patriotismo y la caridad, que todos somos iguales, pues del mismo origen procedemos, que no haya privilegios ni abolengos, que no es racional ni humano, ni debido que haya esclavos, pues el color de la cara no cambia el del corazón, ni el del pensamiento, que se eduque a los hijos del labrador y del barretero como a los del rico hacendado, que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y arbitrario, que se declare que lo nuestro ya es nuestro y para nuestros hijos, que tengan fe, una causa y una bandera bajo la cual todos juremos morir antes que verla oprimida, como lo está ahora, y que cuando ya sea libre, estemos listos para defenderla. Y ahora, ¿qué dice usted?, concluyó Morelos. Digo, señor, repuso Quintana Roo, que no me haga caso ni quite una sola palabra de lo que ha dicho, que es admirable. Al siguiente día dio inicio el Congreso Nacional convocado por Morelos en Chilpancingo, con la elección de diputados y con la lectura al documento Sentimientos de la Nación, escrito por Morelos, donde se refleja la posición política del siervo de la nación para quien la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía. Los sentimientos de la nación incluyen además una serie de disposiciones en lo económico, lo político y lo social, que rompen definitivamente con el esquema planteado por López Rayón y sus seguidores. Los sentimientos de la nación contemplaron la supresión del sistema de castas, la residencia de la soberanía en el pueblo y la independencia de nuestra nación ante cualquier potencia extranjera. Asimismo, se pronunciaba a favor de la conservación del catolicismo como única religión y la exclusión de los extranjeros en las principales actividades económicas del país. Al día siguiente, el Congreso nombró a Morelos generalísimo encargado del Poder Ejecutivo, y empezaron los trabajos del Congreso encabezado por Morelos para definir jurídicamente las razones por las cuales la América mexicana debería ser libre de España, y el día 18 se clausuró la Suprema Junta. El 6 de noviembre, el Congreso, entre quienes se encontraban como diputados Ignacio López Rayón, José María Cos, Andrés Quintana Roo, José María Lisiaga, Carlos María de Bustamante, José Sixto Verduzco, José Manuel de Herrera y Cornelio Ortiz de Zárate, emitió el Acta de Independencia de la América Septentrional,
rompiendo además con el sistema social colonial, declarando reo de alta traición a todo aquel que se opusiese directa o indirectamente a su independencia, ya protegiendo a los europeos opresores de obra, palabra o por escrito, hasta que la independencia fuera reconocida por las naciones extranjeras. Los puntos más importantes del documento firmado por los congresistas fueron la soberanía nacional, el derecho universal al voto a todos los hombres, la adopción del catolicismo como religión oficial, la abolición de la esclavitud y el trabajo forzado, el fin de los monopolios gubernamentales y el fin de la tortura. El 8 de noviembre, Morelos inició su quinta campaña, dirigiéndose a Valladolid. En Cutzamala se reunió con Matamoros, Bravo y Galeano. El 23 de diciembre, al llegar a las lomas de Santa María, fue rechazado por Ciriaco de Llano y Agustín de Iturbide. En Chupio y Puruarán, a donde fueron a seguir los Ciriaco de Llano y Agustín de Iturbide, Morelos sufrió nuevas derrotas y Matamoros fue hecho prisionero. El 5 de enero, Ciriaco de Llano envió un informe dirigido al virrey Calleja que decía: Morelos, Matamoros, Galeana, Muñiz, Ramón y Rafael Rayón y otros cabecillas me esperaban en la hacienda de Puruarán con sus gavillas. Con el anteojo pude distinguir la mayor parte de su fortificación. Y después de reunido todo el ejército, bajé a ocupar otra posición que a tiro de cañón dominaba la hacienda. Se rompió el fuego con mucho acierto. Desordenado, el enemigo iba huyendo su infantería y caballería en dispersión. Desde mi línea en la primera posición se vio claramente estar decidida la acción. E hice que saliese toda la caballería al mando del señor coronel Iturbide, quien persiguió a los enemigos. A 2 leguas distante de la hacienda está prisionero el teniente general de los rebeldes, segundo de Morelos, el licenciado Mariano Matamoros. Esta carta fue fechada el 20 de enero, y a pesar de la oferta que hizo Morelos el 24 de ese mismo mes para cambiar 200 prisioneros realistas por Matamoros, este fue fusilado el día 3 de febrero en Valladolid. Las derrotas de Morelos continuaron y el Congreso lo separó del Poder Ejecutivo el 14 de marzo. Para finales de ese mismo mes, Morelos mandó quemar Acapulco y, perseguido por los realistas, logró llegar a Paxingán, donde el Congreso publicó su decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, el 22 de octubre. Concosi Lisiaga fue electo para formar el Supremo Gobierno, que proclamó ahí en Apaxingán la primera Constitución Nacional, cuyo artículo 4 señala que, como el gobierno no se instituye para honra o interés particular de ninguna familia, de ningún hombre, ni clase de hombres, sino para la protección y seguridad general de todos los ciudadanos, unidos voluntariamente en sociedad, estos tienen derecho incontestable a establecer el gobierno que más les convenga, alterarlo, modificarlo y abolirlo totalmente, cuando su felicidad lo requiera. El Supremo Congreso Mexicano permaneció en Apaxingán hasta el 16 de diciembre. De ahí, el Congreso se trasladó a Ario de Rosales hasta mayo de 1815 y para junio a Puruarán. Pero a causa de la persecución realista, el Congreso decidió moverse a Tehuacán. El 28 de septiembre, Morelos salió para Huetamo, Cutzamala y Tlalchapa, y el 2 de noviembre llegó a Tenango del Río. Al día siguiente llegó a Texmalaca y el día 5, al salir hacia Picaya, fue atacado por Concha y hecho prisionero por Matías Carrasco, antiguo insurgente. Morelos llegó siendo prisionero a la Ciudad de México el día 22 de noviembre. Se inició el juicio en su contra y el día 27 fue declarado hereje y degradado. Morelos le escribió una carta a su hijo Juan Nepomuceno diciéndole: Mi querido hijo Juan, tal vez en los momentos que esta escribo, muy distante estarás de mi muerte próxima. El día 5 de este mes de los muertos he sido tomado prisionero por los gachupines y marcho para ser juzgado por el Caribe de Calleja. Morir es nada cuando por la patria se muere, y yo he cumplido como debo con mi conciencia y como americano. El 20 de diciembre, Calleja lo sentenció a muerte y fue fusilado en San Cristóbal de Ecatepec el día 22 de diciembre de 1815. Aunque desarticulado por la derrota y muerte de la mayoría de los caudillos, el movimiento de independencia, que ya no contaba con la capacidad de hacer frente al ejército realista, se transformó en una guerra de guerrillas. Estas guerrillas fueron dirigidas por 3 ilustres caudillos: Guadalupe Victoria, cuyo verdadero nombre era Manuel Félix Fernández, en Puebla; Vicente Guerrero, en Oaxaca; y el español liberal
Francisco Javier Mina en el centro. Este héroe liberal español de la independencia española conoció a Fray Servando Teresa de Mier en Londres, quien escribía sobre la guerra de independencia de México, y convencido por él, Mina planeó una expedición para ayudar a los insurgentes en México. Acompañado por Teresa de Mier, se embarcó el día 15 de mayo en Liverpool rumbo a los Estados Unidos. Llegaron a Virginia el 30 de junio. De ahí salieron para Puerto Príncipe en septiembre, y después de algunas otras escalas, desembarcaron con sus hombres en Soto la Marina, Tamaulipas, el 15 de abril de 1817. Ahí redactó una carta en la que expresó los motivos que tuvo para adherirse a la causa americana, diciendo a los españoles y americanos: la causa de los americanos es justa. Es la causa de los hombres libres. La patria no está circunscrita al lugar en que hemos nacido, sino más propiamente al que pone a cubierto nuestros derechos individuales. Tales son los principios que me han decidido a separarme de la España y adherirme a la América a fin de cooperar a su emancipación. Mexicanos, permitidme participar de vuestras gloriosas tareas, aceptar los servicios que os ofrezco a favor de vuestra sublime empresa y contadme entre vuestros compatriotas. Ojalá acierte yo merecer este título, haciendo que vuestra libertad se enseñoree o sacrificándole mi propia existencia. Se fechó el día 25 de abril de 1817 y reunió un ejército que, minado por las acciones realistas y la indisciplina interna, fue derrotado y capturado el 27 de octubre en el rancho El Venadito y fue fusilado frente al fuerte de los Remedios en las cercanías de Pénjamo. El virrey Juan Ruiz de Apodaca consideró que la situación estaba bajo control y declaró un indulto general a todo rebelde que dejara las armas. El movimiento insurgente estaba casi inerte y cerca del fracaso. Los rebeldes se enfrentaban a la dura resistencia española y a la apatía de los criollos más influyentes en la colonia. La violencia excesiva y los saqueos cometidos por los ejércitos insurgentes hicieron pensar a muchos criollos que esta era una guerra de clases y razas, y terminaron de mala gana por aceptar el gobierno español, hasta que pudieron encontrar una ruta menos sangrienta que la que ofrecía la independencia. Y en lo que supuestamente iba a ser la última campaña realista contra los insurgentes, el virrey Juan Ruiz de Apodaca mandó una fuerza comandada por el realista criollo Agustín Iturbide a vencer al ejército de Guerrero en Oaxaca. Iturbide, hijo nativo de Valladolid, se hizo famoso por la pasión con la que perseguía las fuerzas de Hidalgo y Morelos durante los primeros años de la lucha por la independencia. Favorito entre las jerarquías de la Iglesia mexicana, Iturbide era el modelo de criollo conservador perfecto, pío, religioso y dedicado a la protección de la propiedad privada y de los privilegios sociales. Sin embargo, Iturbide estaba insatisfecho, carecía de alto rango militar y de riquezas. La misión de Iturbide en Oaxaca coincidió con un exitoso golpe militar en España contra Fernando VII, que había regresado al poder. Cuando las noticias de los acontecimientos llegaron a México, después de enfrentarse a Guerrero, Iturbide cambió sus lealtades e invitó al líder rebelde a una junta para discutir los principios de un renovado movimiento insurgente. Enviando una carta conciliadora a Vicente Guerrero el día 10 de enero, ofreciendo pactar una tregua que sería benéfica para ambos bandos. El día 20, Guerrero le respondió: Señor don Agustín Iturbide, concluyamos con que usted equivocadamente ha sido nuestro enemigo y que no ha perdonado medios para asegurar nuestra esclavitud. Pero si entra en conferencia consigo mismo, conocerá que siendo americano ha obrado mal. Sepa usted distinguir y no confunda, decídase por los verdaderos intereses de la nación y entonces tendrá la satisfacción de verme militar a sus órdenes y conocerá a un hombre que solo aspira a sustraerse de la opresión y no elevarse sobre la ruina de sus compatriotas. En Iguala, Agustín Iturbide proclamó 3 principios o garantías para el México independiente. México sería una nación independiente gobernada por el rey de España, pero regido y limitado por una constitución. Que todos los habitantes del reino tendrían los mismos derechos y privilegios, garantizando también sus propiedades, y que la Iglesia Católica continuaría teniendo su privilegio. Después de convencer a sus tropas que aceptaron estos principios, que fueron proclamados el 24 de febrero de 1821 como el Plan de Iguala, Iturbide logró, en lo que se conoce como el Abrazo de Catempan, que Guerrero uniera sus fuerzas en aras de detener la guerra y consumar la independencia, formando un nuevo ejército, el Ejército de las 3 Garantías, que fue puesto bajo el comando de Iturbide. El plan satisfizo a liberales y conservadores,
Lograr la independencia manteniendo la protección a la Iglesia Católica hizo posible que todos se unieran al movimiento de independencia. Algunas pequeñas facciones insurgentes se pronunciaron en contra del plan, pero le bastaron solo 7 meses al ejército trigarante para sofocarlas. El virrey Juan Ruiz de Apodaca fue destituido ante su incapacidad de vencer a los insurgentes y fue sustituido por Juan O'Donoghue, quien al percatarse que el ejército realista tenía solo el control en la capital del virreinato y en el puerto de Veracruz y que todo el resto del territorio estaba bajo el control de los insurgentes, firmó el 24 de agosto de 1821 los tratados de Córdoba con Agustín de Iturbide, reconociendo la independencia de la Nueva España. Por lo que el 27 de septiembre Iturbide y el ejército trigarante hacen la entrada triunfal a la Ciudad de México, después de 11 años de guerra y más de 3 siglos de dominio español, consumando la independencia de México. El 21 de julio de 1822, Iturbide fue coronado emperador. He proclamado la independencia de la América septentrional, es ya libre y es ya señora de sí misma. Ya no reconoce ni depende de la España ni de otra nación alguna. Ni la proclamación de la independencia, ni la coronación de Iturbide terminaron con el proceso revolucionario. Al contrario, en los próximos 50 años se sucederían luchas civiles, golpes de Estado, invasiones extranjeras, que vistas desde una forma positiva, servirían para que los mexicanos reafirmáramos nuestra identidad nacional, orientada a la búsqueda ferviente de estabilidad política y paz social. Pero esa ya es otra historia.